Muy buenos días, gracias doctor Maldonado por la invitación al equipo de trabajo de del Valle y también pues gracias a todos los demás participantes en la charla. Espero la charla sea de su agrado y bueno, hoy vamos a platicar un tema pues bastante importante con respecto a micosis invasivas, sobre todo porque yo creo que en los últimos meses hemos escuchado mucho acerca de Candida auris, sí, que es, digamos, un hongo, eso creo que todos lo sabemos, emergente y que tiene, pues, dos características bien importantes, o dos retos, digamos, en el aspecto de que el primero sería que es difícil su identificación, porque pues tenía cierta tecnología para poder identificarlo correctamente, y segundo, su tratamiento, porque es, digamos, un hongo que es multiresistente, pues, y aquellas cosas que tanto se temían de que empezaran a surgir hongos con resistencias o multiresistencias, como es este caso, pues ya está pasando, ya está a las puertas. Sin embargo, yo creo que es bien difícil entender el impacto realmente que tiene Candida auris si nosotros no lo vemos en el contexto de las micosis invasivas y la candidosis, porque si bien es cierto que ahorita, digamos, ha tenido mucho auge este tema de la Candida auris, hay, pues, digamos, o ha existido ya desde hace muchos años, o históricamente, otras cándidas que, pese a que no son resistentes o que no presentan resistencias tan altas, sí presentan una gran prevalencia tanto en morbilidad y en mortalidad a nivel de salud pública, representando un problema bien serio en todo el mundo. Y pues Guatemala obviamente no es la excepción. Y yo creo que es momento también oportuno, y por eso podemos aprovechar ahorita todo este auge que está teniendo ese tema para empezar a poner en la palestra la importancia de realizar un diagnóstico correcto de cándida y de otros hongos también que son oportunistas y que están causando, como les digo, muchos problemas. Entonces, yo creo que es un buen momento, y eso es lo que tenemos que hacer. Tenemos que empezar a ver en nuestros laboratorios, en nuestros hospitales, clínicas o donde sea que trabajemos en la clínica, la forma correcta en identificar las especies de cándida, porque van a ver, vamos a ver más adelante, que es importantísimo tener una identificación bien clara y precisa de cómo, de qué especie tenemos para poder tratarlo, digamos, específicamente, porque hay algunas especies que son resistentes, como les digo, ya veremos. Entonces, sin más preámbulos, una micosis, ustedes bien saben, vamos a empezar con algo así bien general, es algo rápido, entonces vamos a entrar poco a poco en el tema en que nos compete hoy. Y pues una micosis pues, es una infección causada por hongos microscópicos y pues usualmente toman nombre de la parte del organismo que invaden, por ejemplo si es uña o onicomicosis, o depende también del hongo que lo causa, pueden tomar el nombre. Histoplasma, por ejemplo, pues, cuando infecta lo llamamos histoplasmosis, digamos, en este caso la enfermedad que produce. Y pues las micosis, dependiendo de su origen, también pueden ser en este caso de dos formas, digamos, de ser exógena o endógena. En este caso, las micosis exógenas son aquellas cuando los hongos saprófitos o ambientales o que están, digamos, en el ambiente infectan a la persona. Y los endógenos es, digamos, ocurre en el caso cuando los hongos que forman parte de nuestra propia microbiota nos infectan a nosotros. Este es el caso muy particular de Cándida, ¿verdad? También dependiendo del sitio en que, o perdón, dependiendo del tipo de infección que causa, también se pueden dividir en cuatro grandes grupos. Los superficiales, que yo creo que los clásicos referentes de este grupo son los dermatofitos, sí, los subcutáneos como esporotricosis, por ejemplo, los sistémicos que también, digamos, en Guatemala se han estudiado bastante y sobre todo por toda esta cuestión del VIH, sí, se ha hecho mucho diagnóstico, sobre todo con histoplasma, sí. Y los oportunistas, que en este caso es lo que vamos a hablar el día de hoy, que yo quería que los cuatro grupos más grandes y más importantes serían en este caso, pues, Candida, Cryptococcus, los cigomicetos, que es donde entran todos los mucorales, y Aspergillus, que también es un hongo pues, bastante interesante de estudiar. Entonces, en este caso, pues una micosis oportunista va a ser una infección causada por hongos que tienen como hábitat normal el ambiente, en este caso, ¿verdad? Hablando de los hongos de las infecciones exógenas, o en el caso de los endógenos, las calidades naturales de los seres humanos, que en este caso estos hongos van a tener la capacidad de ser termotolerantes
y también van a ser capaces de presentar cambios morfológicos y bioquímicos cuando ya están en contacto con el paciente, lo cual va a permitir que estos puedan evadir la respuesta inmune. Entonces, la condición también para que una micosis oportunista se desarrolle es que haya una enfermedad subyacente. Eso siempre es necesario y siempre va a estar. O sea, quiere decir que el paciente tiene que tener un daño en su sistema inmune o un sistema inmune que no esté trabajando en su totalidad o que tenga algún defecto para que estos hongos puedan, en este caso, afectar e infectar. Entonces, en este caso tenemos un hospedador que va a estar inmunosupreso. El hongo oportunista, en primer lugar, va a colonizar, que también es otro requisito, y posteriormente pues, ya va a poder causar una infección. Los hongos oportunistas pueden ser, digamos, también clasificados de muchas formas. Pueden ser cutáneos, por ejemplo, de cándida. Vamos a ver más adelante que puede presentarse clínicamente de una forma cutánea. Pueden ser subcutáneos también. Y digamos que lo que nos importa el día de hoy es de que también estos hongos oportunistas pueden ser sistémicos. Esto significa que tienen la capacidad de, a través de la vía linfática o vía hematógena, llegar por la sangre a otros órganos, ¿sí? Y ser, digamos, presentar cuadros clínicos devastadores en los pacientes. Entonces, esto es lo que nos va a importar el día de hoy. Probablemente no solo, digamos que esta no es la presentación más frecuente de estos hongos, pero sí es la más letal y la más devastadora. Como hablábamos, ¿verdad? En el caso de los hongos oportunistas siempre tienen que haber factores predisponentes, es decir, tenemos que tener una enfermedad subyacente que al final nos dé como resultado un paciente inmunosupreso. Entonces, en este caso, los factores que más predisponen a los pacientes a tener en este caso una micosis oportunista son, en primer lugar, las alteraciones de la función de los leucocitos, en este caso pacientes con neutropenia, cuando hablamos pacientes, por ejemplo, con algunas leucemias o bajo quimioterapias o radioterapias que técnicamente no tienen neutrófilos, pacientes, digamos, en este caso, con VIH, ¿sí? Que tienen recuentos bajos de CD4 y CD8, también aquellos pacientes con tratamientos antibióticos, sobre todo aquellos que tienen una estancia hospitalaria larga y que están bajo tratamientos antibióticos agresivos, inmunodeficiencias primarias, diabetes también, esto es importante, porque a veces solo pensamos técnicamente en pacientes con VIH, para este tipo de infecciones, pero realmente los pacientes diabéticos también, los pacientes renales, inclusive también en estos dos grupos principalmente que tenemos bastantes en nuestros hospitales, pueden sufrir este tipo de micosis. Síndrome de malnutrición, quimio y radioterapia, como ya hemos hablado, y en este caso, pacientes trasplantados también y que han tenido tratamiento esteroideo o citotóxico. También van a tener, digamos, un factor bastante importante aquellos pacientes que van a tener, digamos, ampliada la ruta de entrada a estos hongos, ¿verdad? Sí, por ejemplo, pacientes con cirugía abdominal, que tienen catéteres por largos periodos de tiempo, una hospitalización prolongada, nutrición parenteral, y en el caso de recién nacidos, pues cuando, obviamente, porque tienen bajo peso y un sistema inmune inmaduro. Entonces, digamos que epidemiológicamente ha habido un aumento digamos, de estas micosis y realmente hay muchas razones. Yo quería saber que las principales de que cada vez incrementa más el número de pacientes o en este caso hospedadores susceptibles a que estos hongos puedan infectarlos, sobre todo por los avances y la disponibilidad que existe con los tratamientos inmunosupresores para muchas enfermedades. Y otra cosa importante también es de que, y ahí los tenemos que poner mucho coco, sobre todo los que trabajamos en laboratorio clínico, de que cada vez estos laboratorios se están preparando más para poder identificarla. De hecho, hay un dicho por ahí de que solo hay micosis donde hay micólogo, y eso es cierto. Sí, solo se detectan donde hay personas entrenadas y capacitadas para poder hacer un diagnóstico correcto de estos hongos. Entonces, yo creo que también tenemos que, ahí sí que poner nuestras barbas en remojo y empezar a pensar en que los laboratorios cada vez tienen que especializarse más en este tipo de diagnósticos. Y yo creo que eso es una meta que tenemos que ponernos todos a un mediano o largo plazo acá en los laboratorios de Guatemala. Hablando un poco de la ecología de estos hongos oportunistas, Candida albicans, sabemos muy bien que es, digamos, un hongo que forma, o son levaduras que forman parte de la microbiota del ser humano, sobre todo las mucosas, ¿verdad? Digamos, el tracto respiratorio superior, el tracto gastrointestinal también.
Aspergillus, sí, que produce la aspergilosis. Sabemos que es un hongo saprobio, pues, cosmopolita, está en todos lados. Usualmente lo vamos a encontrar en el suelo y donde hay vegetales en estado de descomposición. Y pues usualmente, digamos que la infección para Aspergillus va a ser a través de la inhalación de conillos que van a estar en el suelo o en el ambiente. Streptococcus neoformans, que también se sabe pues, que ecológicamente su nicho o su hábitat es el pues, tracto digestivo de aves, principalmente palomas, y tiene pues una distribución mundial. Pneumocystis gyrovesi, que bien se sabe ahora pues, que es un hongo, de hecho es un ascomiceto, y pues aunque pues, no hay tanta información disponible, pero sí se tiene pues claro que esta especie específicamente infecta a seres humanos y que de hecho el contacto estrecho entre una persona infectada, digamos, con otra, hace que la infección ocurra, ¿verdad? Y por último, los mucorales, que digamos, que son muy parecidos a Aspergillus y son, creería yo, entre Aspergillus y los mucorales, los hongos más universales, porque hay en todos lados, están en el suelo, donde quiera que veamos materia orgánica, ahí van a estar. Dejen un pan ustedes un día por ahí en la cocina y buscan una semana de especies, van a encontrar ustedes que va a estar lleno de aspergillus y mucorales. Pero bueno, ahora ya hablando, digamos, en este caso, ¿qué condiciones, cómo se llama, predisponen a ciertas infecciones? Se sabe que Cándida, pues el uso extendido de antibióticos es un predisponente importante, también el uso de catéteres, como habíamos dicho, y los pacientes diabéticos también. Aspergillus, digamos que tal vez el principal factor es los pacientes con malignidades sanguíneas, con leucemia, e inclusive tuberculosis también predispone a la infección con Aspergillus. Recordémonos que tuberculosis causa daño a nivel pulmonar y produce cavidades, y las cavidades son perfectas para que los conillos Aspergillus puedan llegar y colonizar e infectar luego. Cryptococcus, pacientes sabemos que pacientes con VIH sería tal vez uno de los principal factor de riesgo, pacientes diabéticos también con tuberculosis, y los zigomicetos, los mucorales, que el principal factor de riesgo son los pacientes diabéticos, sobre todo en los hospitales cuando llegan descompensados y están en los intensivos. Digamos, hablando un poco ya de la frecuencia a nivel mundial, realmente el grupo que más frecuentemente afecta y se aísla de pacientes como una micosis oportunista es Cándida. Sí, en una gran mayoría. Vamos a ver cómo estamos en Guatemala, pero a nivel mundial es Cándida, y en segundo lugar Aspergillus, y en tercer lugar aparece en este caso Cryptococcus, digamos, ¿verdad? Al menos de las micosis reconocidas. Ahora, veamos esta tabla bien importante, pues más bien yo lo que quiero que veamos acá es la cantidad de, digamos, pacientes que tienen la capacidad de infectar estas micosis oportunistas y, digamos, la tasa de mortalidad que tienen, que si se dan cuenta es bien alta. Obviamente porque también la prevalencia es mucho más alta, y la explicación a eso es porque la distribución de estos hongos es mundial, está en todos lados. A diferencia de aquellos hongos endémicos, que son algo que más miedo le tenemos, yo creo que todos cuando recibimos clases de micología, pues nos espantaban con estos hongos, con histoplasma, con cocci, por ejemplo, que sabemos que son hongos bastante agresivos y que lo infectan a uno, aunque uno no tenga ninguna inmunosupresión. Pero si ya vamos a ver los datos en bruto, digamos, pues como sabemos que están limitados a ciertas regiones geográficas, son endémicos, pues infectan menos gente, y de hecho la tasa de mortalidad o porcentaje de mortalidad es un poco más baja que los oportunistas. Entonces realmente nosotros creo que tenemos que también voltear los ojos a estos hongos oportunistas y empezar a verlos como realmente son, que son una amenaza para la salud pública. En este caso, en el hospital acá en el área del año 2008-2014, se aislaron, en este caso, como pueden darse cuenta ustedes, muchos más hongos oportunistas que sistémicos y cutáneos, pero yo creo que esto va a estar cambiando, esta epidemiología va a cambiar poco a poco, sobre todo porque los últimos 2 años hemos tenido un área de dermatología muy, pero muy activa, y realmente estamos aislando probablemente ahorita más hongos cutáneos, que es lo que se espera realmente en un hospital como el nuestro, que oportunistas, pero de momento así es como tenemos la estadística. Y en este caso, de los 4 grandes grupos de oportunistas que habíamos hablado, los cuatro géneros, Cándida es pues la reina de las oportunistas acá en el hospital. 73% de los aislamientos corresponden a Cándida.
¿sí? Seguido en este caso por Cryptococcus y en tercer lugar por Aspergillus. Se cambia un poco a lo que hemos visto en otros lados, pero lo que pasa también es de que realmente Aspergillus aparece aquí en tercer lugar, pero porque realmente diagnosticar Aspergillus es de estos tres, digamos, que aparecen en primer lugar acá, es tal vez el más complicado, porque, digamos, como crece en todos lados y usualmente se toma como contaminante, muchas veces no se reporta como un patógeno real de una persona. Entonces, realmente se necesitan varias pruebas y varios criterios que más adelante vamos a ver para poder clasificar los casos como aspergilosis. Entonces, yo creo que mientras más experiencia vayamos teniendo nosotros en el laboratorio y el clínico, cuando esté viendo al paciente, mejor va a ser la clasificación de estos casos, y yo creo, estoy casi seguro, que aspergilosis se va a ir para arriba. Ahorita no lo estamos viendo, no se evidencia en los datos, pero creo que poco a poco va a ir, sobre todo porque tenemos la suerte que hace un par de años empezamos a implementar nosotros la prueba de antígeno galactomanano, y en verdad que hemos encontrado es una prevalencia bastante alta del antígeno en pacientes, sobre todo neutropénicos que tienen problemas hepatooncológicos. Entonces, ya solo con eso, pues podemos si no sacar conclusiones, pero sí ver una tendencia a que este hongo va a tener mucha importancia aquí en nuestro hospital, ya pronto, si no es que ya la está teniendo, porque de hecho también afortunadamente ya tenemos el tratamiento para aspergilosis, que es el voriconazol, ya está disponible aquí en el hospital. Pero bueno, entonces, ¿qué importancia realmente tiene las micosis oportunistas? ¿Cuál es la importancia que realmente tienen? Entonces, en este caso, de las infecciones invasivas, sí, digamos en este caso que producen estas micosis oportunistas son, digamos, las menos frecuentes, pero tienen una gran importancia porque más del 90% de las muertes relacionadas con hongos corresponden a 4 géneros, que son Cryptococcus, Candida, Aspergillus y Pneumocystis. Es decir, estos 4 son oportunistas. Quiere decir entonces que 9 de 10 pacientes que mueren por una micosis, mueren por una micosis oportunista. Entonces, realmente, como les decía, tenemos que tener esto bien claro y tenemos que empezar a darle la importancia a este grupo de hongos que realmente merece. Digamos, acá encontré este artículo, digamos, bueno, no es artículo, realmente es un como reportaje realmente, que, digamos, dicen, en este caso, ellos mencionan, ¿verdad?, que mucha gente o todo el mundo hemos escuchado de todas estas bacterias que son súper resistentes a cosas o que son, digamos, muy infecciosas y que matan gente, pero que casi nadie dice acá, ¿verdad?, sabe o ha escuchado acerca de Cryptococcus, Candida o Aspergillus. Sí, que en este caso dice, están matando, según este artículo, ¿verdad? O esta nota, que está matando a más de 1 millón de personas al año. Y realmente, cuando también nosotros revisamos otra información, nos damos cuenta que al final, digamos, estos hongos oportunistas están inclusive desplazando enfermedades que clásicamente habíamos visto nosotros como las más importantes para la humanidad, como por ejemplo tuberculosis o malaria. Y cuando nosotros hacemos, digamos, un cálculo, es un poco acá de los datos de cuántas muertes ha causado, por ejemplo, la malaria para el 2013 causó cerca de 600,000 muertes, tuberculosis mató cerca de 1,5 millones de personas, y las infecciones fúngicas un poco más de 1,350,000 personas, ¿sí? Entonces, yo creo que eso es algo que tenemos que empezar a hacer conciencia, y creo que es parte del mensaje que yo quisiera que todos nos lleváramos de esta charla, y sobre todo que en Guatemala empecemos ya nosotros a capacitarnos y a equipar nuestros laboratorios para poder dar pues, al menos una respuesta mínima a estos hongos. Entonces, debido a la importancia que tienen, digamos que se han formado grupos de trabajo, y pues hay un grupo que trabaja en Estados Unidos y otro que trabaja en Europa, y ellos en este caso, digamos, acuñaron el nuevo término de enfermedad fúngica invasiva, ¿sí? Digamos que en este caso, este término trata de describir aquellos hongos que por una u otra razón tienen la capacidad de invadir tejidos y diseminarse a través del cuerpo. Sí, digamos que esa es la forma en que vamos a definir este tipo de enfermedad, que es la enfermedad fúngica invasiva. Entonces, ellos han sacado pues, varios criterios para poder clasificar esta enfermedad fúngica invasiva en varios grados de probabilidad, ¿sí? Desde la probada, que es cuando estamos con la total certeza que es, pasando por
probable, que es un nivel intermedio, y posible cuando la evidencia no es tan fuerte. Y esa evidencia va a ser dependiendo de tres cosas o tres criterios grandes, digamos. Primero, los factores del hospedador, sí que lo estamos viendo acá, del lado izquierdo de la pantalla, en la cual vamos a tener siempre pacientes pues, con neutropenia o con corticosteroideos, con trasplantes, digamos, en pocas palabras, digamos, factores que van a hacer que el hospedador esté inmunosupreso. Por el otro lado, vamos a tener nosotros las características clínicas, sí, porque obviamente tiene que haber una evidencia clínica, ya sea radiológica o ya sea por tomografía, de que, o pues obviamente algo a simple vista, como el caso de este niño que se ve acá con una lesión en la nariz, de que tiene una lesión clínica, digamos, una manifestación clínica. Y por último, pero no menos importante, el último criterio que se tiene que analizar también para clasificar estos casos, ¿sí? Es, digamos, los criterios microbiológicos, que es toda la parte de micología, y esta información la da exclusivamente el laboratorio clínico, ¿sí? Entonces, para que empiecen ustedes a ver la importancia de que nosotros en el laboratorio nos preparemos para ver esto. Entonces, ¿qué tenemos en el laboratorio para ver? Histopatología de tejidos. Aquí en Guatemala aplicaría también para los patólogos esta parte, ¿verdad? Pero digamos que ya la parte de microscopía, sí, un poco más especializada, sí, ya es más como dado laboratorio clínico, obviamente los cultivos también, y por último la serología, que al final van a ser, digamos, estas cuatro herramientas van a ser pues nuestra arma pues para poder hacer el diagnóstico de estos hongos en el laboratorio. Ahora ya pasando siendo más específicos con el tema, ya pasamos al tema de candidosis, que es lo que queríamos platicar, porque como pues decía, ¿verdad? Candida auris, al final cuando nosotros la vemos es una candidosis más realmente, con el reto extra de que se necesita, digamos, tener tecnología especializada para poder identificarlo de momento, y que presenta también multiresistencia a los antifúngicos, pero al final, como también les dije hace rato, es importante que nosotros tengamos claro el panorama de nuestras demás cándidas, ¿sí? Porque Candida auris al final viene siendo solo como un apéndice pequeño de todo lo que la candidosis representa y es en un hospital o en pacientes inmunosupresos. Entonces, la candidosis pues, se define como la micosis causada por diversas especies de levaduras oportunistas del género Candida, y va a presentar, ¿cómo se llama?, una variedad de cuadros clínicos. La verdad es que sí es, como es parte de nuestra microbiota, va a infectar muchos sitios y de muchas maneras, pero afecta principalmente las mucosas, como boca, la vagina, digamos, piel y uñas, y en casos muy severos, pero los órganos, y también va a haber infecciones en la sangre. En este caso, pues, digamos que el género Candida se encuentra actualmente clasificado entre la clase Ascomicetos y la familia Saccharomycetes, estos primos de Saccharomyces y estos hongos. Y las especies más frecuentes son Candida albicans, Candida tropicalis, Candida glabrata, Candida dubliniensis, Candida parapsilosis, que realmente es un complejo de tres candidas, vamos a hablar más adelante de esto, Candida krusei, Candida famata, guillermoni y lusitania. Esta gráfica pues, nos dice cómo está la frecuencia de especies de Candida que damos acá en el hospital, y pues la número 1 es Candida albicans, pero si se dan cuenta ustedes no pasa al 35% de los aislamientos, o sea, quiere decir que más de la mitad son aislamientos de Candida no albicans, lo cual es algo que nos tiene que llamar la atención. En este caso, el segundo lugar es Candida tropicalis, parapsilosis en tercer lugar, glabrata en cuarto y guillermoni en quinto. Entonces, esto coincide, digamos, con lo que se ha visto en Latinoamérica, ¿sí? En el cual también se ha visto que la prevalencia de Candida en los hospitales es hasta de 10 a 15 veces más alta que en países desarrollados como Estados Unidos y Europa. Y también con la otra característica de que en Estados Unidos y Europa el segundo lugar o la especie que en segundo lugar aparece es Candida glabrata, que a nosotros aquí en Latinoamérica y en Guatemala también nos aparece en cuarto lugar. Y pues, pensemos entonces que tropicalis y parapsilosis, pues características van a tener para crecer acá con nosotros de una mejor manera, y obviamente vamos a encontrar más, ¿verdad? Entonces, como habíamos hablado, el hábitat y fuente de infección de la Candida auris, pues es digamos que el propio cuerpo, porque es una infección que es endógena, ¿verdad? Y vendrá a vivir en el ser humano y otros animales de sangre caliente. O sea, Candida no solo los seres humanos tenemos, también otros mamíferos.
no se aísla del suelo, ¿sí? Sino que los elementos ambientales casi siempre se van a considerar una contaminación de fuente animal o humana. Y, como les decía, es parte de la microbiota del cuerpo y sobre todo de las mucosas, ¿verdad? Tracto gastrointestinal y tracto superior y el genital también. Entonces, en general, produce infecciones endógenas, como habíamos dicho, pero también puede ser de una manera exógena, como habíamos, o platicábamos, puede ser a través de la contaminación de catéteres, ¿sí? Cuando alguien, por ejemplo, no se lava las manos bien y tiene la cándida ahí y manipula un catéter y después lo inyecta, y lo mete, perdón, o jeringas no estériles, y digamos que en hospitales o en ambientes hospitalarios, cándida glabrata y cándida parapsilosis son las que principalmente se van a ver en infantes. De hecho, aquí en el hospital, en los servicios de niños, yo creería que Candida parapsilosis es una de las cándidas que más aislamos y pues, el periodo de incubación pues, no está determinado pues, porque es una infección endógena. Candida tiene pues, varios factores de virulencia que lo hacen, digamos, especial, digamos, para poder infectar. La primera de ellas, yo creo que tal vez una de las más importantes, es de que es un hongo dimórfico o polifásico, podríamos decir, es decir, tiene varias morfologías dependiendo de cómo esté el ambiente, el pH y la cantidad de oxígeno. Entonces, dependiendo de estas señales ambientales, este hongo es capaz de ser levadura, de ser INFA o ser pseudo-INFA. Y por supuesto que eso le va a dar una gran flexibilidad para poder colonizar e infectar lugares en el cuerpo. Tiene una gran adaptación en esos pHs por ese mismo dimorfismo. Tiene pues, un paquete enzimático, es decir, tiene un conjunto de enzimas que le permiten, digamos, invadir de mejor manera. Sobre todo se ha visto bastante en Candida albicans, por ejemplo, que tiene fosfolipasas que le permiten degradar la membrana celular de las células, en este caso del hospedador, ¿sí? Y le permite meterse y agarrarse bien. Y otra cosa bien importante, sobre todo que tiene que ver con resistencia, es que pueden formar biofilms, es decir, capas y capas de levaduras en las cuales entonces el antibiótico o el antifúngico en este caso pues va, digamos, a eliminar cierta parte, tal vez lo que está hasta arriba del biofilm, pero todo lo que está abajo no le va a hacer nada. Y otra cosa importante es de que, digamos, Candida tiene algo que se conoce como el cambio fenotípico o switching, que es, digamos, cambiar la configuración de su pared celular para evadir el sistema inmune. ¿Sí? Entonces, digamos que todos aquellos receptores que son, digamos, detectados por el sistema inmune, los esconde, los mete abajo de su pared y expone otros antígenos. Entonces, el sistema, digamos, inmune es incapaz de reconocerlos, entonces puede impactar bastante bien. Digamos, esta es una foto digamos, las tres morfologías que puede tener Cándida. Está la levadura, que es la redondita que ustedes pueden ver ahí. La pseudohifa, que no son nada más que levaduras alargadas, que están, digamos, tratando de separar una de la otra. Y por último, la hifa, que sí es un micelio verdadero y es el que muchas veces vamos a encontrar nosotros en tejido, cuando ya está entrando en las células y metiéndose la cándida ahí. Eso es lo que les estaba mencionando, ¿verdad? Pues es un hongo polifásico, puede ser levadura, o sea, puede estar en forma de plastocunidio, pseudohipas, cehipas, y es un proceso que todo ocurre, digamos, al mismo tiempo en el hospedador, ¿verdad? Que es lo que le da la gran ventaja a Cándida para poder invadir, ¿verdad? Factores de riesgo, esto ya lo habíamos visto, no vamos a entrar en mucho detalle de esto, pero principalmente pacientes con catéteres, pacientes en cuidados intensivos o personas con sistema inmune débil y personas que han estado, digamos, con antibióticos de amplio espectro. Digamos que hablando de los aspectos clínicos, hablando así muy generalmente, digamos que Cándida va a tener muchas presentaciones clínicas. No, obviamente no vamos a ver todas el día de hoy acá, de hecho solo vamos a ver una, que es la candidosis invasiva, que es cuando en este caso pues, invade la sangre, infecta la sangre y produce la candidemia. Pero tiene otro tipo de presentaciones clínicas. Tal vez la principal es la mucocutánea y la cutánea, sí que es la que más se ve en los hospitales. Y también puede tener, digamos, en este caso, una presentación alérgica, que es tal vez muchos casos de asma o eczemas o gastritis inclusive son causadas por esta levadura. Pero como les decía, hoy vamos a practicar solamente la candidiasis invasiva. Y en este caso, pues ya sabemos que lo produce Cándida, ¿verdad? Ha incrementado en los últimos años, sobre todo en ambientes hospitalarios, y representa
entre el 10 y 20% de todas las candidosis. Sí, o sea, de todos los casos de cándida, probablemente, como les decía, este es el menos frecuente, pero sí es el más grave. Puede afectar sangre, corazón, cerebro, ojos, huesos y otros órganos. Y pues la infección en sangre de este tipo de hongo de cándida se conoce como candidemia, y como habíamos dicho, pues siempre tiene que haber una enfermedad subyacente, y por lo que determinar síntomas específicos es difícil. El diagnóstico, ¿cómo se va a dar? Se va a dar principalmente a través de hemocultivos. Entonces la forma más común es haciendo los hemocultivos, ya sean manuales o automatizados. Pues igual se puede recuperar de bien. La cándida es una levadura que crece pues, en la mayor parte de medios que tenemos en los laboratorios clínicos. Y cuando nosotros tenemos estos hemocultivos positivos, solo con hacer un gramo y observar estos blastoconidios, es decir, las levaduras de aproximadamente unos 2 a 4 micrómetros de diámetro, alargados, ovalados, podemos sospechar muy claramente de que tenemos una cándida ahí. Pero como les digo, eso no es suficiente. Siempre tenemos que tratar de llegar a la identificación de especie. Eso es bien importante, hay que llevarnos ese mensaje, hay que identificar la especie, porque con la especie ya se puede dar un tratamiento específico. Hay cándidas que son resistentes a ciertos antifúngicos, entonces no podemos dejar las cosas como cándida sp. Tenemos que llegar a saber la especie, eso es bien importante. Entonces, el diagnóstico se hace a través de, también como hablábamos de los cultivos, ¿verdad? A partir del hemo puede ya cultivarse en medios rutinarios y va a crecer usualmente en un periodo de 48 a 72 horas a una temperatura de 25 grados centígrados. Y las colonias, pues la verdad que son bien típicas, casi todas las levaduras de las diferentes especies de cándida son casi iguales, casi todas se parecen, y van a ser colonias limitadas, planas, cremosas, opacas, lisas, y van a ir de un color blanco a amarillento, y nos crecen muy bien en agar saburón, agar papa dextrosa, que es el PDA, gelosa sangre, VHI, y inclusive se puede usar agar con cicloheximida, por ejemplo, el famoso nombre comercial de Micocel, ¿verdad? Es uno de los agares que tiene cicloheximida, pero ahí tenemos que tener mucho cuidado, que hay al menos 3 especies que no van a crecer, porque la cicloheximida los inhibe. En este caso es Candida tropicalis, Paraxilosis y Crusei, que son, como ya vimos nosotros en nuestra tablita de epidemiología aquí en el hospital, pues al menos Tropicalis y Paraxilosis lo aislamos bastante, entonces no podemos usar solo Micocel, tenemos que usarlo siempre a la par, Saburó, para que nos pueda crecer. Otro medio importantísimo es el agar cromogénico. Sí, hay varias marcas, no voy a mencionar una marca en particular, sino que hay varias realmente, depende de la experiencia de cada quien, cuál ha funcionado mejor. Pero en este caso lo que va a poner de manifiesto es la presencia de enzimas que el hongo va a tener o la cándida va a tener, y dependiendo de qué enzimas tenga y por reacciones con las sales cromogénicas que hay en el medio, va a cambiar de color. Y, por ejemplo, aquí podemos ver que Candida albicans, por ejemplo, da un color verde claro, Dublinensis un verde oscuro, Tropicalis un azul, ¿sí? Un azul metálico, como estamos viendo ahí. Y Crusei, por ejemplo, vemos esta colonia grande, rugosa, un color rosado, por ejemplo. Pero al menos para Candida albicans y Tropicalis, que son las dos especies que más les damos, al menos aquí en el hospital, esa es nuestra experiencia, no sé cómo estén en otros hospitales, pero eso esperaríamos, sí nos permite diferenciarlas muy bien, ¿sí? Y de hecho, pues algunas marcas han reportado en varios estudios que tiene hasta el 95% de especificidad para poder decir, bueno, es una Candida albicans, es una Candida tropicalis, realmente con eso ya es, ¿cómo se llama?, bastante para que el médico tenga una idea de cómo puede tratar a esos pacientes. Otra técnica que se usa también para identificar al menos Candida albicans es la filamentación en suero, los famosos tubos germinales, que en este caso lo que se hace es, en un suero humano o suero con glucosa, se coloca una asada de la cepa que nos interesa, se deja incubando a 37 grados centígrados por 2 horas y media, y luego en fresco o en un gram se busca, digamos, la formación del tubo germinal, que no es nada más que la formación de micelio verdadero, ¿verdad? Pero lo que sí es importante es que tiene que ser exactamente a las 2 horas y media. Si nos pasamos de tiempo, realmente cualquier cándida puede dar formación a tubos germinales, la formación de micelio. Entonces, realmente eso ya no nos sirve mucho. De hecho, la literatura también reporta en algunos casos que hay cepas de Candida albicans o dublinensis que no dan tubos germinales, entonces también puede haber una identificación errónea de la especie. Entonces, lo aconsejable siempre es utilizar, digamos, en este caso, las pruebas bioquímicas, ¿sí? Los simogramas o los sonogramas, que en este caso
existe una amplia variedad en el mercado de este tipo de pruebas para que nosotros podamos identificar plenamente nuestras, ¿cómo se llama?, levaduras, que esto es muy parecido a lo que trabajamos en la bacteriología, ¿verdad? Cuando ponemos a fermentar azúcares o carbohidratos en este caso, a ver si las utiliza el hongo. Y pues digamos que en este caso se basa en que hay un perfil bioquímico para cada especie de Candida, lo que significa que cada especie de Candida utiliza algunas azúcares o algunos carbohidratos y otros no. Entonces, dependiendo de la combinación que obtengamos, eso nos da la especie, ¿verdad? Entonces, eso es lo ideal. También hay, digamos, se puede hacer un diagnóstico con pruebas serológicas. En este caso, se sabe que se puede obtener resultados positivos para antígeno manano de Cándida, inclusive 2 a 15 días antes de que nosotros encontremos un hemocultivo positivo. O sea, ganamos casi 2 semanas con estas pruebas. Y digamos que lo que se detecta en este caso es un componente polisacárido de la pared celular de Cándida. Por ejemplo, hay un paciente que está neutropénico o que está en el intensivo, que está febril y que no se le aísla nada en los hemocultivos, se le puede hacer esta prueba y si da positiva es muy probable que ya tenga invasión a la sangre por Cándida y lo primero que se va a detectar es este polisacárido, los mananos. Entonces, digamos que el problema que ha habido con eso es de que es muy específico, o sea, tiene muy buena especificidad, o sea, si está positivo, estamos seguros que eso es lo que tiene el paciente. El problema es que la sensibilidad es muy baja, ¿sí? Se dan cuenta, no pasa ni el 50%, al menos en aquellos que usan anticuerpos monoclonales, lo cual también hace que la prueba, entonces, pues no sea del todo funcional. Otra forma de identificar, digamos, las especies es a través a partir de los cultivos se puede hacer biología molecular, ¿sí? En este caso hay una región que es la ITS1, ITS2, la región ITS como se le llama, que se le amplifica, se le secuencia, esa secuenciación se mete a bases de datos y ahí nos va a decir esa base de datos qué especie tenemos. De hecho, esta es como la forma, digamos, que se está trabajando ya en muchos lados y es casi que el estándar de oro ahora para identificar pues no solamente levaduras y hongos filamentosos, sino también bacterias y muchas otras cosas más. Lamentablemente, pues esta tecnología todavía no la estamos usando de lleno en Guatemala, pero sí sé por ahí un par de laboratorios que ya están empezando a secuenciar algunas cosas. Y la última forma que tenemos para identificar, sí, en este caso es el MALDI-TOF con la espectrometría de masas, que es una tecnología de punta, que ojalá en Guatemala podamos tenerla ya pronto. Y esto, digamos, el MALDI-TOF sería la traducción en español, algo así como disolución ionización láser asistida por matriz tiempo de vuelo. Ahorita vamos a ver, no se asuste con el nombre, la verdad es algo largo y feo, pero ahorita vamos a ver más o menos el principio. Y lo que se basa es en determinar, o más bien dicho, en este caso, detectar las proteínas ribosomales de los microorganismos. Entonces, lo que tenemos es nuestra caja con nuestro aislamiento, ¿sí? Esto se pone en una placa, esa placa se mete al equipo, y el equipo lo analiza, vamos a ver qué es lo que el equipo analiza y hace. Y la gran ventaja que tiene esta tecnología es de que nosotros obtenemos la identificación de una cepa en cuestión de 5 o 6 minutos, ¿sí? Entonces, imagínense cuánto tiempo ganamos nosotros cuando identificamos a través del MALDI-TOF en comparación con las pruebas bioquímicas, que por ejemplo la levadura hay que dejarla al menos unas 18 horas, algunas necesitan inclusive 2 días, como Cryptococcus, por ejemplo, cuando con esta tecnología podemos tener resultados en 5 minutos. Y obviamente decirle al médico qué especie es la que el paciente tiene para que él empiece un tratamiento, digamos, un poco más específico. Entonces, ¿qué es lo que este equipo hace? Pues a través de un láser ioniza, digamos, tenemos en nuestra placa, como habíamos dicho, tenemos nosotros nuestra muestra, ahí está en verde, y un láser pues va a incidir y va a calentar esta muestra y va a hacer que esta se ionice. Entonces esos iones van a volar a través de un tubo que el equipo tiene, ¿sí? Dependiendo de la masa y la carga que tengan estos iones, van a volar unos más rápido y otros más lento. Y dependiendo de la carga y la masa que tengan, van a chocar en un detector, entonces cada vez que chocan va a ser, digamos, un pico de intensidad y masa, y al final nosotros vamos a tener que cada microorganismo o cada especie de microorganismos, en este caso de levaduras o cándidas o lo que sea, va a tener una huella proteínica única. O sea, cada vez que yo ponga una E. coli, por ejemplo, en caso de bacterias, o cada vez que yo ponga una Candida albicans, voy a tener la misma huella proteínica. Digamos que es algo muy parecido a lo que hacemos con las pruebas bioquímicas, solo que allá estamos poniendo en evidencia solamente 20 enzimas, acá estamos midiendo miles y cientos de proteínas. Entonces, la especificidad es mucho más grande,
¿sí? Y nos permite inclusive identificar complejos. Bueno, hay 3 marcas que están acá, son las más utilizadas, ¿verdad? Bruker y Biomerien. Bueno, hablemos ya un poco, digamos, de la susceptibilidad en este caso, de los, ¿cómo se llama? De las levaduras de Candida. Hay una amplia unidad de kits comerciales. El análisis siempre va a ser a través de SIM. Y los antifúngicos de importancia que siempre se analizan o se trabajan, digamos, para ver si el hongo es susceptible, son los grupos, son 3 grandes grupos, los azónicos, que en este caso es ketoconazol, itraconazol, fluconazol, boriconazol, posaconazol y rabuconazol, afotericina B, que es un polieno, y las equinocandinas, que es caspofungina, micafungina y anidulafungina. En este caso hay que poner mucho ojo a que la mayoría de especies de cándida son susceptibles a fluconazol, sobre todo Candida albicans, Candidus está bien, pero tenemos que ponerle atención sobre todo a estas 3 especies, ¿sí? Que son como las rebeldes de la susceptibilidad en el caso de Candida. Candida glabrata, Candida dubliniensis y Candida parapsilosis y Candida krusei, que fácilmente adquieren resistencia a fluconazol. De hecho, Candida krusei es intrínsecamente resistente a fluconazol. La mayoría de cepas también de Candida lusitane, que es otra especie también que se aísla con cierta frecuencia, es resistente intrínsecamente a fontericina B. Y estas 3 que hablamos antes, que es glabrata, dubliniensis y parapsilosis, también puede ser intermedio, puede presentar una sensibilidad intermedia a fontericina B. Y aquí dice Candida parapsilosis en sentido estricto, porque de hecho se sabe que Candida parapsilosis perdón, es un complejo, ¿sí? Entonces hay 3 especies dentro de ese complejo, que es parapsilosis, metapsilosis y optosilosis, pero se sabe que solo parapsilosis tiene la capacidad de producir biofilm, por lo tanto es más resistente. Bueno, entonces, ¿a qué le tenemos que poner otros ojos cuando tengamos, digamos, una susceptibilidad? Recordémonos que a diferencia de las bacterias, en las cuales hay mucha, pero mucha información con respecto a puntos de corte, a SIM, y a susceptibilidades y perfiles de resistencia. Con los hongos no es así. Hay muchas especies de hongos que son importantes y que ni siquiera tienen un punto de corte para decir si es susceptible o no a ciertos antifúngicos. Entonces, estos criterios que están acá nos pueden servir. Por ejemplo, una cepa que tengamos que es mayor o igual a 32 su SIM para fluconazol, podríamos pensar que es un aislamiento que ha mostrado tener una, digamos que todas las cepas que presentan un punto de corte mayor a esto, pues han mostrado tener una mutación en el gen R11 que la hace resistente, entonces podríamos tomarlo como esto. Para el caso de boriconazol y otros tiazoles de segunda generación como posaconazol, por ejemplo, se debe considerar la posibilidad de utilizar la susceptibilidad de fluconazol como sustituto para evaluar la susceptibilidad afotericina B. En este caso, una SIN mayor a 2, generalmente se considera improbable que los elementos mayores a 2 sean clínicamente susceptibles a afotericina B, y anidulafungina y caspofungina y micanfungina son estos, digamos, sus SIN tentativos, aunque falta mucho por investigar en esto, porque realmente esto se basa solamente en 100 cepas de diversas localizaciones geográficas. Por lo tanto, hace falta que nosotros también aquí en nuestros países empecemos a probar estos antifúngicos con nuestras cepas y tratemos de determinar cuáles son los SIMs que nosotros mejor nos funcionan. En este caso, digamos, el tratamiento, sí, yo no soy clínico, así que es una tabla bastante sencilla. Se sabe hasta la fecha que las equinocandinas como micafungina, anidulafungina y caspofungina son, digamos, las que mejor evidencia han presentado para poder tratar los casos de candidiasis invasiva. Sin embargo, el problema es de que en muchos lugares no están disponibles. De hecho, en Guatemala, estos 3, hasta la fecha, creo yo que todavía no están disponibles, no se venden. Tal vez alguien me corrige de los que están oyendo la charla. Pero, y aparte de eso, son muy caros. Sí, son tratamientos que sobrepasan inclusive los 3,000 quetzales por dosis, por lo tanto, es bien difícil que en los hospitales nacionales los tengamos, o inclusive que alguien los pueda comprar. Por otro lado, entonces, digamos que el esquema que más se utiliza es el de la afotericina B, ¿sí? Aquí tienen estas dosis que ustedes pueden ver ahí. Pero en este caso, digamos, se tiene que tomar en cuenta que este antifúngico pues, es hepatotóxico y también tóxico para los riñones. Y digamos que se sabe que
es la formulación liposomal, la que no es tan tóxica, digamos, es la mejor elección con pacientes neutropénicos, sobre todo en casos de resistencia a soles o en personas que previamente han sido tratados con fluconazol. Y digamos que también puede combinarse la fotericina B con 5-fluorocitosina, que se ha mostrado que solita sí muestra resistencia, pero en combinación con la fotericina ha dado muy, muy buenos resultados. Y bueno, ¿qué puntos sería que yo, cómo se llama, aconsejaría nos llevemos a casa? En este caso, pues las micosis oportunistas invasivas son actualmente un serio problema de salud, sobre todo en pacientes inmunocomprometidos, sobre todo la candidosis, que es la más frecuente. Hay que estar siempre conscientes del estado de nuestros pacientes, no solo procesar las muestras y decir, ah, tiene una cándida y ya estuvo, sino que realmente tener el contexto en el que el paciente está y tener toda la información. Por lo tanto, hay que hablar con el médico, esa es la única forma de saber cómo está el paciente. Tener criterios claros para sospechar una micosis oportunista invasiva. Mantener los ojos bien abiertos, no dar nada por descartado. Algo importantísimo es que el laboratorio clínico tiene un rol bien, bien importante dentro del diagnóstico de las micosis oportunistas. Nosotros damos información importantísima para que el médico pueda tratar al paciente. Debemos obtener y accesar a mejor tecnología que permita mejorar el diagnóstico y control y seguimiento de las micosis oportunistas, ya realmente empezar a apostar en sus laboratorios por tener biología molecular, secuenciación y más de todo también para poder identificar nuestras cepas. Y algo importantísimo, que yo creo que algo que tenemos que trabajar todos a nivel público y a nivel privado, es que tenemos que generar redes de trabajo en todo el sistema nacional y privado también para mejorar sobre todo la epidemiología de estas micosis. Realmente hasta la fecha no hay información, estandarizada de cómo tienen que diagnosticarse estas micosis o cómo tienen que tratarse. De hecho, tampoco tenemos información homogénea de cómo estamos a nivel nacional, que ojalá esta sea una actividad que el Laboratorio Nacional de Salud empiece ya a liderar y que creo yo que los demás hospitales de la República tenemos que sumar también para esto. Bueno, entonces acá les dejo solo un pequeño listado de las pruebas que hacemos aquí en el área de micología en el Hospital General y pues obviamente sobre todo para los hospitales, si hay gente en la charla que pertenezca a la red pública, pues nos pueden referir estas muestras para que le hagamos estas pruebas si es que sí ustedes lo necesitan o lo desean y pues cualquier cosa estamos a la orden. Bueno, entonces eso